Dios os bendiga, hermanos. Aleluya. No sé, salir a la calle con Carlos, con Richard es mucho más fácil, porque supongo que vamos a dar agua a gente que se está muriendo de sed, comida a gente que se está muriendo de hambre. Queremos, y salgo con la idea de que el Señor, darlo a conocer y no sé, es distinto. Aquí hay mucho respeto por su palabra, por Él, por vosotros, de no decir cosas equivocadas. Y estoy muy nervioso. Quería compartiros con el libro de Ageo. Si vamos a Ageo. Ageo, el versículo 1. Y leeré solo el 1 entero, ¿vale? Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros? ¿De habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. 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 En esta parte de Ageo habla de la reedificación del templo después del exilio babilónico que tuvo el pueblo de Israel. Y bueno, tengo muy pocas cosas apuntadas aquí y las pocas que tengo las diré. Leyendo esto, cuando me llamó la atención en el verso 2, que dice:
el pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. La palabra dice, en la palabra original habla de permanecer. Y me daba una mejor visión acerca de lo que el Señor veía en el pueblo. Y es que el pueblo no solo lo decía, sino que permanecía. ¿En qué permanecía? En que la forma en que vivían era de que aún no ha llegado el tiempo de edificar el templo del Señor. Bien. O quizás ni lo decían, pero en su forma de vivir Dios interpretaba de que no estáis creyendo que aún es tiempo de edificar el templo. Y todos sabemos que cuando la palabra habla de templo, habla de nosotros. Somos el templo del Señor, nosotros muera su espíritu. Y el Señor pues me avergonzaba, porque quizás yo no, con mis palabras no digo que no sea el tiempo, quizás con mis palabras o con mis actos estoy dispuesto a por el Señor, pero el Señor lo que ve en mí, porque se lo dice al pueblo de Israel, se lo dice al sumo sacerdote, no se lo dice a impíos extranjeros, se lo dice a su pueblo. Y decía, quizás estoy permaneciendo en una postura de que no me estoy llenando del Señor, de que no estoy cuidando de su templo, no estoy edificando su templo, no estoy preocupándome en edificar lo que el Señor me ha dado, en buscar de leer más, en ministrar mi matrimonio. Aleluya. Y ¿qué más? Luego también habla de que dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, evitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Cuando leí esto me hizo acordar a una prédica que hizo el pastor cuando ¿quién era él? Cuando había uno que el Señor castigó al pueblo de Israel porque había escondido en sus casas el manto babilónico. Pues me hizo acordar un poco a eso, pero cuando habla de artesonado también habla de escondido, de cubierto. Y es como que encubro, escondo lo que realmente es viniendo a la iglesia. Escondo lo que realmente soy, quizás teniendo la Biblia en mi mano. Pero realmente el Señor está diciéndome, no, búscame, edifícame. Aleluya. Y entonces el Señor a esto responde, meditad bien sobre vuestros caminos. Y claro, el meditar, yo entendía voy a analizarme, pero cuando también busqué la palabra de meditar, hablaba sobre suplicar. Cuando el Señor dice meditad bien sobre vuestros caminos, entiendo que el Señor está diciendo suplica por tu camino. Amén. Dobla tus rodillas. Mira que no estás edificando mi templo. Suplica sobre tu camino. Más adelante, al final casi del libro de Ageo, dice meditar en vuestros corazones, que es aún más profundo, porque cuando habla de corazón habla de lo más interno del ser del hombre, y desde allí dice que supliques para que veas en qué caminos estás. Y como consecuencia de todo esto empieza a hablar de sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos. Y bueno, hace poco, estos días estuve leyendo y escuchando algunas prédicas sobre Eclesiastés, que habla vanidad de vanidades, y ciertamente todo lo que es debajo del sol, todo cuanto hacemos, hay un enfoque que es, sin el Señor todo es vanidad. Pero cuando el centro de cuanto todo lo que hacemos es el Señor, ya deja de ser vanidad y es adoración al Señor. Y el Señor aquí decía que la consecuencia de
de que no estáis preocupados en edificar el templo, no estáis preocupados en conocerme, es que se pierde el sabor de todo, pierde todo sentido. Y obviamente esto lo habla su pueblo, lo habla cuando yo no he hecho el recuerdo atrás de cuando no conocía del Señor y aún así iba a una iglesia y aún así veo que esto se cumplía en mi vida, porque aquí lo que el Señor está diciendo es que no está hablando de cosas ilícitas, está hablando de cosas necesarias, el comer, el beber, el vestirse, no está hablando de cosas fuera de su deber. Y aún esto, aún lo esencial, pierde sentido. Así es. Cuando no está el Señor, Amén. y es que Él lo es todo, es todo, tan grande, y si realmente si el Señor nos tiene que decir, nos tiene que incluso quitar las cosas del sabor de la comida, nos tiene que quitar el calentarnos de con o sea, que no estemos llenos con nada. Es que esto lo escuché de un predicador y me gustó, y es que el hombre tiene un vacío tan grande del tamaño de Dios, y es que solo se puede llenar con Dios. Bueno, algo que me hizo sentir, me entristeció mucho, es porque al final el Señor nos responde por qué pasa esto. Y dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y el Señor con esto aún me sigue tratando. Porque a veces busco al Señor para mi beneficio, y mi beneficio es no querer pecar, pero yo creo que el Señor no nos rescató, no nos hizo conocer para dejar de pecar solo, para hacernos morales, para hacernos buenos. El Señor nos trajo a Él, se dio a conocer no para nuestros propios propósitos, sino para el suyo mismo. Y es que debemos de vivir, y yo mismo me lo digo a mí, no a vosotros, a mí, debo de vivir más dándole la gloria, buscándole en todo, intentar darle a Dios, no buscar provecho en mí, no mirarme a mí, y buscar el camino del Señor, no solo Él. Y esto también es algo que se me quedó, y hace un tiempo se lo compartí a Flor, el Señor no es lo primero en la vida de cada uno de nosotros, no lo es, y el Señor tampoco es lo segundo, ni el Señor lo es todo. Amén. Lo es todo. Aleluya. Si tiene que estar delante de algo, ya le estamos colocando en un lugar y hay prioridad. Y no, Dios es todo, no es lo primero, ni lo segundo, ni lo último. Dios lo es todo. Gloria a ti, Señor. Y luego Zorobabel dice, y oyó Zorobabel, en el 12, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Ay, no, me pasa una cosa. En el 8 dice, cuando el Señor les está diciendo, subid, para que edifiquen el templo, dice, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. En Primera de Crónicas 29:2 dice cómo David edificó la casa del Señor. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Es de esto de lo que en un principio estaba hecho el templo.
¿sí? Y sin embargo, en la reedificación del templo el Señor no manda a por oro, ni a por plata, ni a por otras piedras, sino dice, subid al monte y traed madera. Aleluya. Y en Primera de Pedro 1:18 dice: Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. ¡Qué bien! Y a mí esto me gustó mucho porque aquí veo el Evangelio que el Señor nos muestra aún a su pueblo de Israel. Y es que hay otro versículo también, que no recuerdo dónde, que dice que el oro y la plata son mías, dice el Señor. Amén. Por lo tanto, para la edificación del templo, porque dice, y seré glorificado y pondré en ella mi voluntad. O sea que allí ya estará el oro y la plata. ¡Aleluya! Las piedras ya estaban porque había escombros, lo único que quedaba era subir al madera. ¡Aleluya! Y es lo que el Señor nos dice hoy en día a nosotros, para edificar su templo, subir al monte y ir a la cruz. ¡Aleluya! Es la única forma de edificar su templo. Es lo único que le falta. El oro ya lo tenemos, la plata también. Lo único que hace falta a su templo es cruz. Amén. Oh, y cruz. Amén. Aleluya. Y dice que entonces después dice: yo Zerubabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo. Aquí me gusta porque tenemos un privilegio muy grande, y es que a nosotros se nos han enseñado en esta iglesia esto mismo, pero creo que es el Señor también que nos ha permitido entender esto, y es que cuando escuchamos voz de alguien, en especial la del pastor, no decimos que hemos escuchado voz del pastor primero, sino la voz del Señor su Dios. Primero se escucha la voz del Señor y luego es el hombre. Bien. Pero en internet, cuando me meto a ver prédicas, veo gente alabando más la voz del hombre que la de Dios. Así es. Y aquí al menos es un alivio que el pueblo de Israel alabe al Señor y no a Ageo. ¡Aleluya! Precioso. Y dice que el pueblo temió, tuvo temor del Señor. Sabemos que esto es el principio de la sabiduría. El principio de conocer al Señor es el temor, lo que nos lleva a buscarlo en la intimidad, a estar preocupados de santificarnos, a tener esas ganas después del trabajo de ir a casa un momento y orar, o leer un poco de su palabra, o cuando hay culto venir al culto y poder orar aquí. El temor, el Señor les habla de sus caminos, les habla de sus casas, pero al final es con un propósito de atraerlos a Él, en temor, en sabiduría. Y dice: entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. ¡Aleluya! Y este es el consuelo que hay en nosotros. Ciertamente escuchamos prédicas a veces muy duras, difíciles de tragar, imposibles, diría yo, Samuel, es imposible. Pero el consuelo, el aliento, y lo que nos va a llevar a que todo esto se cumpla es: yo estoy con vosotros. Amén. Nos duele y nos cuesta, pero sin embargo el que lo hace es Él, ni siquiera nosotros. Y es cuando entonces el espíritu es como que despertaron. ¡Qué bien! Y ahora empezamos a trabajar. ¡Qué bien!
Y el Señor hoy nos ha dicho lo mismo. Y no solo nos lo ha dicho, sino que ha enviado a su Hijo. Y es la evidencia de que Él dice, yo estoy con vosotros. Aleluya. Y se sacrificó y subió esa cruz. Amén. Y dejó un testimonio, un legado que perdurará por siempre. Y cuando Él partió dijo, yo os dejaré mi espíritu, el cual dará testimonio de mí y de mi Padre. Y este es el yo estoy con vosotros, porque Él está en nosotros, somos templos suyos, está aquí con nosotros. Y este es el ánimo que el Señor nos da de decir, edificar. ¿Entendéis que el Espíritu está en vosotros? Edificar. Edificar. Amén. Edifiquemos, salgamos, estudiemos, llenémonos de su palabra, instruyamos a los niños. Amén. Estuve con los niños y me encantó ver desde pequeñitas orar. Es guapísimo, me encantó instruir a los niños. Hay muchas cosas que hacer y no es por llenarnos de hacer cosas, y lo principal es esto y el Señor y la intimidad. Pero este es el ánimo con el que os quiero dejar, y es que el Señor está con nosotros, hermanos. Amén. Dios os bendiga.